Y además de agradecerlo a vosotros, también quisiera agradecérselo al Ayuntamiento, en su persona, que es David, que es el concejal de deportes, que nos ha dejado estas instalaciones, que son estupendas. También se lo quiero agradecer al Club Deportivo Quijote, a su alma mater, que es el presidente, Óscar, al resto de directivas, a las niñas, a todos los que estéis aquí presentes. Y por último, también le quiero agradecer a los tres ponentes. Tengo que disculpar a Irene, que está enferma y no ha podido venir. A última hora se ha puesto enferma. De aquí le deseamos lo mejor y que se recupere pronto. Quiero empezar presentándolos. Tenemos a Diego Castillo, es de Granada, una eminencia en esto de los entrenamientos, entrenador personal, tienen también entrenador de fútbol, propietario de los gimnasios, además le ha picado el gusanillo del fútbol y no solamente eso, sino que además se metió a presidente del Monachil en su momento, o sea, futbolero total. Alejandro también trabaja en Madrid, en Biomedics, readaptador, rehabilitador, biomecánica, fisiología, pues también otra verdadera eminencia en todo lo que se refiere al mecanismo del cuerpo humano, y en este caso pues nos va a hacer una exposición sobre el tema de la mujer, que es a lo que venimos. Y por último, Juan, bueno, es uno de los muchachos que con el tiempo se ha ido concejando, me parece, pero bueno, terminarán poniéndole aquí el nombre a alguna calle, a algún colegio o algo, pero bueno, démosle tiempo. Es dos veces Premio Nacional de Investigación en Medicina Deportiva, doctor, sí, investigador, tiene un currículum muy largo, yo ahora mismo de memoria no lo sé, pero bueno, lo que le preguntemos. Me enorgullezco mucho de haber conseguido estos tres ponentes. No solamente son una verdadera eminencia, sino que además son los tres, incluso Irene, que no ha podido venir, de Valdepeñas. Yo también quiero ponerlo en valor, quiero que también sepáis que tenemos gente que trabaja, gente que mejora, y ojalá en un futuro pues terminemos viéndolos por aquí otra vez de nuevo. Yo no me quiero entretener mucho más. Todo esto surge porque Óscar tiene la idea de que le demos ya por fin un paso con el tema del fútbol femenino en Valdepeñas. Yo, que soy entrenador nacional, que vengo a entrenar, como muchos de los entrenadores, a niños, mayores, pequeños, amateurs, pues nos encontramos con la situación de que ahora pasamos a entrenar a niñas y lógicamente tiene sus especificaciones, tiene otra fisiología, tiene otras formas, y creo que este tipo de charlas nos vendría muy bien, no solamente a ellas, sino a los monitores, a los entrenadores y al público en general, para ir viendo cómo este deporte, que está en auge, que es el deporte de fútbol femenino, cada vez hay más, y más tarde o más temprano todos los entrenadores y todos los cursos que se den tendrán que incluir muy específicamente el tema del deporte en la mujer. ¿De acuerdo? Yo también soy entrenador nacional y reconozco que nos faltaba muchas de este tipo, ¿no?, del deporte femenino. Así que lo que podemos hacer es traer a este elenco de personas, de investigadores, de entrenadores, para que nos digan qué, cómo, cuándo y en qué momento podemos trabajar con las chicas y de qué forma. Así que no me entretengo más. Va a comenzar Diego, luego Alejandro y terminará Juan. Luego tenemos un pequeño turno de preguntas para lo que queráis saber, que le preguntemos, ¿de acuerdo? Así que no os entretengo más y comenzamos. Un aplauso, por favor. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Bien, yo me voy a centrar principalmente como entrenador en cómo estructurar un entrenamiento y, hablando un poco de la ironía, en qué diferencia hay en entrenar entre hombres y mujeres en la actualidad en el fútbol, ¿vale? Vamos a ir explicando un poco diapositiva a diapositiva. Vale. Si nos centramos en un aspecto más técnico, más de entrenadores, ¿vale?, tendremos que tener en cuenta las fases de la temporada, ¿vale? Tiene la fase de la pretemporada, como suele ser en verano. La primera fase de competición, que se le suele llamar, ¿no?, desde septiembre más o menos a diciembre. Ese parón o esa pretemporada. Y luego es la segunda fase de la competición. Hasta aquí se puede decir que no tiene que haber ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Ya lo veremos el porqué. Es decir,
cuando tenemos un equipo de chicos y de chicas, lo que tenemos que tener en cuenta, o de hombres y mujeres, es el número de jugadores o de jugadoras, sus cualidades y adaptar las características como entrenador y de equipo a lo que tenemos como jugadoras o como jugadores, ¿vale? Pero hasta ahí no hace falta diferenciar absolutamente nada. En el lado de la derecha podemos ver cómo nosotros como entrenadores, que incluso se puede llevar en otros deportes, ya sea de atletismo, baloncesto, qué principios tendremos que tener en cuenta en esas variables, como puede ser la progresión de los entrenamientos, una carga de estos entrenamientos, ya hablamos en tema de fuerza, que ya hablarán mis compañeros, por ejemplo, también tema de velocidad, de intensidad, de recuperación, de descanso, ¿vale? Pero que todos estos aspectos, hasta el día de hoy, o ahora mismo, siguen siendo igual para hombres que para mujeres. Vale. En la actualidad, ahora mismo, es verdad que esto es más para algo más técnico, para lo que se está llevando últimamente, en la programación se le llama microciclo estructurado o periodización táctica. Es una manera diferente de programar las semanas. Antiguamente se planificaba todo el año de la temporada, se hacía unos entrenamientos que se le llamaban de volumen y luego íbamos trabajando cosas específicas. Ahora, a través de una serie de estudios, que sobre todo, por ejemplo, como está Cirulo, que es un estudioso de Barcelona, que llevó el tema de la planificación del Barcelona, se dio cuenta que como persona, da igual hombre que mujer, tenemos que tener en cuenta los aspectos ya sea emotivos, evolutivos, cómo vienen al entrenamiento, si vienen en fatiga, si vienen felices, si vienen cansados, y hasta ahí sin diferenciar hombre a mujeres. Pero se dan cuenta que no era solo el tema de si le metemos más carga de entrenamiento, ya sean series de velocidad, si son rondos, circuitos, etcétera. Entonces, se empiezan a centrar en este tipo de entrenamiento de programación. Y lo que se suele hacer es programar por semana a semana. Según como hemos visto el partido, la semana siguiente programamos los entrenamientos, aunque tuviéramos una idea general de lo que queremos hacer. Por el otro lado, en la periodización táctica, que digamos que la rama la tiene Víctor Frade, que es un estudioso de Portugal y que lo lleva Mourinho, tiene en cuenta el modelo de juego, el sistema de juego que quiere hacer el entrenador. Por ejemplo, si Venancio quiere llevar un sistema, un modelo de juego con las niñas, el entrenamiento tiene que ir orientado siempre a ese modelo de juego, ¿vale? No lo separa, está todo metido dentro de esa programación, ¿vale? Pero aquí vuelvo a lo mismo, no hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿vale? Entonces quiero, como repito, esa ironía para que veáis que ahora mismo no hay que diferenciar. Nos metemos un poquito más en el microciclo, ¿vale? Aquí, como nosotros como entrenadores, estos serían los puntos que tenemos a tener en cuenta cuando hacemos un entrenamiento, ¿vale? A la semana, que le llamamos microciclo a la semana, dependiendo si jugamos el domingo, los lunes deberíamos de recuperar, descansar, el martes se supone que hacemos un descanso total, cuando estamos más alejados del próximo entrenamiento, del próximo partido, pues hay que hacer una serie de entrenamientos que ya puede ser fuerza, luego venimos con la resistencia. Y repito, seguimos mirando simplemente las características de nuestros jugadores o jugadoras, pero no tenemos en cuenta si son hombres o mujeres, ahora mismo hasta aquí, ¿vale? Solo tenemos que ver cómo queremos que jueguen nuestros jugadores o nuestras jugadoras, aplicar los entrenamientos a lo que queremos y cómo queremos, el número de personas que tenemos y también en qué nivel nos encontramos. Bien, aquí es donde vamos a empezar. En lo que hemos dicho, vamos a ver las diferencias que puede tener, ya estáis viendo la más significativa. Cuando tenemos una categoría para un entrenamiento, ya sea hombre o mujer, nos fijaremos en la edad, en su peso, en su condición física, su estado físico, la condición técnico-táctica que puede tener esa persona para poder adaptar esos entrenamientos, el estado anímico, ya lo hemos dicho que es muy importante, cómo entiende el juego, si entiende o no entiende, que eso sería nuestro como entrenadores, esas habilidades, pero donde está y la verdadera importancia es en el ciclo menstrual. La diferencia entre hombres y mujeres no va a diferenciar en eso. Nosotros como entrenadores, y es donde se está empezando ahora a estudiar, y ya lo iré viendo, donde tenemos que tener en cuenta es que las mujeres al tener el ciclo menstrual pues tienen un problema con el tema hormonal, pueden tener más riesgo de lesiones, que ahora nos irán diciendo nuestros compañeros, y eso nosotros como entrenadores tenemos que saber trabajarlo o tratarlo. Voy a pasar muy por encima porque luego Juan va a trabajar o nos va a explicar, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta las diferentes fases del ciclo menstrual, ¿vale?
Como estáis viendo, en la primera parte, la fase menstrual, que tiene una duración de hasta el quinto día, perdón. La fase folicular, que va desde el primer día hasta el 14, donde empezamos a producirnos estrógenos. Tenemos una serie de hormonas que el cuerpo va a controlar, tanto a nivel hormonal, a nivel de regulación interna, a nivel muscular, a nivel esquelético, y si nosotros, como entrenadores, no sabemos en qué fase está nuestra jugadora, que por eso es muy importante que que Venancio estén en información, o otros entrenadores estén en contacto o información con ellas, podemos meterle una carga de intensidad de entrenamiento que no es la adecuada y podemos producir esas lesiones o esas fatigas, ¿vale? Sobre todo en la fase, para mí una de las más importantes, la fase lútea, ¿vale? Donde se supone que en la fase de sangrado hay pérdida de sangre, y entonces como que normalmente pueden sentirse más cansadas y deberíamos de adaptar muchísimo ese tipo de entrenamiento. Aquí tenemos otra serie de hormonas, como puede ser la testosterona, la insulina, que también producimos o que producen, y que todo va a influir a la hora del entrenamiento. Bien, ¿qué se recomienda actualmente? Lo que se recomienda en la actualidad y se intenta llevar en los equipos de entrenamiento de profesionales o semiprofesionales es como dividir al grupo de mujeres en dos fases, digamos en las que están en la fase folicular y en la fase lútea. ¿Por qué? Porque si unas están empezando en el ciclo menstrual, pueden entrenar en un tipo de actividades más intensas, con un número de jugadoras, y cuando es una fase lútea, como hemos dicho, en esa fase de sangrado, sería una fase donde necesitaríamos hacer un aeróbico extensivo, es decir, algo de resistencia, con una intensidad media-baja, para que no provoquemos esas lesiones que pueden tener. Pero lo dicho, eso tiene que ser siempre información de la jugadora con el entrenador o con el cuerpo técnico. Y aquí te dice pues un poquito, bueno, una gráfica cómo podemos hacer los entrenamientos, los rondos que se podrían hacer, las cargas, pero todo esto es muy orientativo y está todavía en fase, digamos, de investigación, porque se está haciendo actualmente en todos los equipos profesionales, están haciendo sus propios estudios, viendo qué viene bien, qué no viene bien a cada mujer. Vale, aquí lo pongo un poco, en pequeño no lo vamos a poder ver, vale. Sobre todo lo que... Mejora esta, perdón. Vale. Lo que tenemos que tener en cuenta como entrenadores es que, sobre todo a nivel amateur, no contamos con una serie de mecanismos o una serie de aparatología que podamos controlar el ciclo menstrual, pero sí es verdad que actualmente hay muchas apps que pueden controlar, que las jugadoras o las chicas nos pueden informar de cómo es su periodo, si es regular, si es irregular, esa información que incluso con los propios familiares podemos hablar para que tengamos esa libertad de hablar de su ciclo menstrual, para evitar y sobre todo prevenir lesiones, ya que uno de los riesgos de lesiones más altos en chicas, y hay un porcentaje muy alto, es el ligamento cruzado anterior, ¿vale? Normalmente en la fase lútea, cuando hay esa fatiga, si nosotros le metemos cargas muy altas de intensidad, ya sean de sprint, de impacto, si no hemos trabajado la fuerza, que también ahora hablaremos, pues al final provocaremos una lesión del ligamento cruzado anterior. Y de hecho hay como un porcentaje de un 18 o un 20% más de lesiones en mujeres que en hombres. Y entonces es lo que deberemos de tener nosotros en cuenta a la hora de programar los entrenamientos. En el último punto, que no se ve bien, se comenta, hay un estudio y hay varios artículos incluso periodísticos. El Chelsea, como equipo femenino, empezó a estudiar jugadora por jugadora, porque cada una luego tiene, verdad, que tiene mucha diferencia. Hay mujeres o chicas que en el ciclo menstrual, a lo mejor en la fase donde se supone que no pueden tener esa carga que estamos diciendo, ya sea de fuerza, de intensidad, hay otras que pueden aguantarlo, se les puede, digamos, apretar las tuercas a nivel deportivo y no se lesionan. Bueno, pues el Chelsea, con una serie de patologías, estuvo teniendo en cuenta la medición día tras día del ciclo menstrual, se estuvo evaluando, claro, ellos tienen todo lo que necesitan, redujeron muchísimo las lesiones de ligamento cruzado y fueron campeonas durante 2 años seguidos de la Liga de Fútbol Femenino. Por lo que, si tenemos los aparatos necesarios e incluso la información entre jugadoras y cuerpo técnico, pues se puede ir reduciendo ese riesgo. Por lo demás, como he dicho, el entrenamiento es exactamente igual entre hombres y mujeres. Bien, como conclusión, por mi parte,
Voy a terminar con lo que estaba diciendo ahora mismo. La primera parte es que vosotras como jugadoras o las jugadoras que están aquí deberían de dar información al cuerpo técnico, cómo se encuentran cuando llegan al entrenamiento, si se sienten cansadas, cómo no se sienten, tener una app donde yo apunte todas mis fases del ciclo menstrual para que en el cuerpo técnico lo puedan tener en cuenta y al principio de la semana se pueda planificar y programar, o incluso el propio cuerpo técnico hablar con esos familiares para decir cómo está, cómo se encuentra y poder adaptar esos entrenamientos. Entrenar mucho la fuerza, no solo vale con entrenar en temas deportivos, de fútbol, técnico-táctico, sino que necesitamos hacer trabajo de prevención que se llama, y que hablarán mis compañeros. Y nosotros como entrenadores debemos de tener en cuenta en esas fases que hemos dicho, que tiene el ciclo menstrual, y dentro de la propia semana, cómo trabajar los picos de intensidad dentro de los ejercicios que queramos hacer, técnico-tácticos, modelo de juego, sistema, como queramos llamar, pero sobre todo para evitar el tema de las lesiones de ligamento cruzado, que luego en muchos casos pues al final hace que esas jugadoras ya no vuelvan a poder trabajar por lo menos en rendimiento o disfrutar del fútbol. Os voy a dejar aquí un par de noticias. No, perdón. Nada. Bueno, esto era un poco para las chicas, para que ver tanto la marca como Nike como Adidas del apoyo al fútbol femenino. No se ve. No se ve el vídeo. No, si señala.
Voy a terminar con otro vídeo. Bien, con esto quiero terminar como visión de entrenador. Como ya habéis visto, al final la diferencia es como nosotros mismos queramos entender o respetar a las mujeres o a las chicas que están empezando a jugar al fútbol y tratarlas igual que estamos tratando a los hombres. Si nos creemos que es un deporte amateur o simplemente que vienen a practicar un deporte por afición y que no quieren llegar a algo profesional como el hombre, ya es nuestro primer fallo. Trabajar y entrenar igual que lo hiciéramos con un equipo de seniors de hombres o cadetes o juveniles, darle las mismas posibilidades. Si tenemos los recursos que tuviéramos igual que en hombres, hacerlo con las mujeres. A día de hoy se ha demostrado que incluso con los hombres, como yo cuando yo jugaba, a lo mejor no teníamos en cuenta el tema emocional, éramos a lo mejor un poco más parcos o más básicos a la hora de entrenar y conforme ha ido pasando los años, la evolución del entrenamiento, no solo en fútbol, en otros deportes, tiene en cuenta el estado emocional. Pues como hemos visto con las mujeres el tema del ciclo menstrual, pero por lo demás es nosotros, como la respetemos, como trabajemos y le demos la misma profesionalidad dentro de nuestros mecanismos y de nuestros recursos, ya sea económicos o de estructura. Y con esto pues quería dejar este último vídeo, que lo importante es ello, que si ellas quieren jugar y quieren llegar al mundo profesional, pues vamos a intentar echarles una mano hasta donde podamos llegar y tratarlas como son profesionales. Sí, Diego, muchas gracias. Vamos con Alejandro. Vamos a ver, sí, tú que eres fuerte, que no hay... Yo lo que soy es electrónico. Ya ves. Apriétalo bien, ¿no? No se ve por eso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí. Yo soy Alejandro Pérez. Me dedico al entrenamiento personal desde hace... ¿Se ve bien, no? Sí. Desde hace poco más de 7 años en Madrid. Estudié la carrera de CAFIDE y hace, pues eso, 9 años yo también jugaba al fútbol. Actualmente también juego a otro nivel y me rompí el ligamento cruzado anterior. Yo no tuve un buen tratamiento, no tuve una buena recuperación y, bueno, pues me quise dedicar un poco cuando terminé la carrera de CAFIDE de intentar ayudar a la gente, porque yo no había tenido una buena recuperación. Entonces dije, joder, pues voy a especializarme un poquito en el tema de rodilla y voy a intentar ayudar a la gente para
para que se recupere de la manera que yo no me he recuperado, ¿vale? Entonces fue un poco por lo que yo estoy en este mundo del entrenamiento personal. En Madrid me dedico al entrenamiento personal y la redactación de lesiones. Para quien no lo sepa, el redactor de lesiones lo que hace es intentar que el deportista o cualquier persona vuelva de la mejor manera a su día a día. Si es una persona que se dedica, como ustedes, a la salud, o si es deportista, pues a volver a su deporte de la mejor manera. Entonces, a partir de ahí yo me dedico a intentar que esa persona pues vuelva a su deporte, en este caso futbolista, masculino o femenino, a que vuelva de la mejor manera. Por lo tanto, yo hoy voy a hablar del ligamento cruzado anterior, que parece que es la lesión de moda. Muchas de vosotras sabéis quién es, y vosotros, Alessia Putellas, que se lesionó el año pasado y estuvo prácticamente un año sin volver. Dicen que se tarda en torno a 10-12 meses como mínimo, pero al final depende de muchos factores que ahora iremos hablando de ellos. Pero al final hoy yo lo que quiero que os quedéis es la importancia que tiene el entrenar fuerza a cualquier deporte, ya sea fútbol, baloncesto, voleibol, incluso personas que no hacen deporte normalmente y no se dedican a nada, la importancia que tiene entrenar fuerza, ¿vale? Para salud, básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo quería un poco que el objetivo de hoy sea ese, un poco que sepáis que el objetivo de cada uno de nosotros al salir de aquí es que sepáis un poco más de entrenamiento y de la importancia que tiene el entrenar, ¿vale? Bueno, antes de poneros en contexto, el ligamento cruzado anterior se encuentra en la rodilla, ¿vale? Es una lesión que está ahora parece de moda, y antes de nada pues os quería hablar un poquito de dónde a dónde va ese ligamento, de qué se compone y qué es lo que sucede en esa rodilla, ¿vale? Si veis ese corte rojo que hay, ese es el ligamento cruzado anterior, va desde la flechita amarilla, que es la de arriba, de la superficie más medial del cóndilo femoral. Voy a intentar hacerlo lo menos técnico posible, ¿vale? Y va hasta el área más de la tibia, ¿vale? Si vemos la rodilla, pues hasta la tibia. Es un ligamento que en la rodilla tenemos varios ligamentos: ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, el ligamento cruzado lateral, colateral lateral y colateral medial. El más lesionado en este caso es el ligamento cruzado anterior. ¿Por qué? Pues básicamente porque cruza nuestra rodilla, lo cruza anteriormente, como dice la palabra. Su grosor tiene un grosor más finito que, por ejemplo, el cruzado posterior, por lo tanto es más propenso a lesionarse, y en este caso tiene una gran tasa de recidiva. ¿Qué es eso de recidiva? Recidiva es que la mayoría de los casos suele volver a lesionarse ese mismo ligamento, si no hay un buen proceso de redactación y de vuelta al entrenamiento. Por lo tanto, por eso es tan importante hoy hablar de esa lesión, en la que voy a poner un ejemplo práctico de una entrenada que tengo yo en nuestro centro, y sobre todo el cómo entrenamos, ya que cada persona es un mundo. Y creo que hay que intentar individualizar en cada lesión con cada jugador o jugadora, ¿vale? ¿Cómo nos podemos lesionar el ligamento cruzado anterior? Pues cuando la rodilla se va hacia adentro, en cualquier acción de juego, cualquier momento en el que estáis a una pierna, en una acción de juego, cuando la rodilla se va hacia adentro, ese momento, esa acción, entre otras cosas, se llama valgo de rodilla, ¿vale? Entonces, cuando el pie queda fijo y la rodilla se va hacia adentro, es un mecanismo de lesión para que ese ligamento cruzado anterior se pueda romper. Hay muchos más, ¿vale? Pero en este caso yo solo voy a hablar de este, que es el más común, ¿vale? El ligamento cruzado anterior tiene mucha mayor incidencia de rotura en deportes colectivos, baloncesto, fútbol americano, fútbol en este caso, que, por ejemplo, una persona que está en el gimnasio. ¿Por qué? Porque en el fútbol tenemos diferentes gestos, cambios de dirección, movimientos en diferentes planos, vemos que vamos lateral, vamos de frente, vamos de espaldas, y sprint, aceleramos, deceleramos. Por lo tanto, esta mayor incidencia de movimientos diferentes en el campo nos puede hacer que ese ligamento pueda romperse, ¿vale? Y luego pongo ahí abajo algo que pone incertidumbre. Ese concepto de incertidumbre no es más que un concepto que lo uso mucho con mis deportistas, y es que en el fútbol no sabemos nunca lo que va a pasar. No sabemos cuándo nos va a venir la pelota, el adversario cómo se comporta, es decir, tenemos muchos agentes externos que no controlamos, y que en este caso el periodo de incertidumbre, el concepto de incertidumbre va a existir. Por lo tanto, en este caso tenemos que trabajarlo mucho, ya no solo con personas que se rompen el ligamento cruzado anterior, sino con todo el trabajo de fuerza que vamos a hacer día a día en nuestros entrenamientos, tanto aquí como en el gimnasio, a ser posible. Aquí hablo de un estudio que se hizo en 2017, que analizó durante 5 temporadas las lesiones que más se pasaban durante la temporada en chicos y chicas. Se vio que la rodilla y el tobillo son las articulaciones más lesionadas, y dentro de ellas
el 23% fueron lesiones severas, ¿vale? En las 5 temporadas hubo 6 roturas de ligamento cruzado anterior. En 5 temporadas, cosa que ahora, en una temporada, en esta última, ha habido ya en torno, creo que 6-7 roturas de ligamento cruzado anterior, solo en masculino, y en femenino otras tantas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Se está intentando estudiar, indagando en ello, pero bueno, se puede decir que quizá carga de volumen de partidos, los tipos de superficie de campo, los tacos, ahí yo ya no me meto, pero para que veáis que en este estudio en el que compararon esas lesiones de chicos y chicas durante 5 temporadas, la rodilla y el tobillo fueron las articulaciones más lesionadas y dentro de esa rodilla es el ligamento cruzado anterior, ¿vale? Luego, dentro de lo que vamos a hablar hoy, la prevalencia de las lesiones, que se dan más en ligamentos, en las mujeres es de 2 a 4 veces superior que en los hombres. Y dentro de las lesiones de ligamentos. Y aquí tenemos muchas diferencias biológicas que van a existir. Mi compañero va a hablar del ciclo menstrual, que en este caso es súper importante, y yo voy a hablar un poquito, nombrar básicamente 4 cositas. Cuando las mujeres y los hombres corremos, se han visto en diferentes estudios, este es otro, que activamos diferentes músculos solo predisponiendo que seamos mujeres u hombres, ¿vale? Entonces, el mecanismo lesional que os he hablado antes del ligamento cruzado anterior, que es cuando la rodilla se va hacia adentro, es el que las mujeres más actúan o más activan cuando hacen cualquier deporte, cualquier gesto, ¿vale? Entonces, estamos comprando papeletas para que ese mecanismo lesional, que es el de valgo de rodilla, es decir, que la rodilla se vaya hacia adentro, y aducción de cadera, que la cadera también se vaya hacia adentro, comprando papeletas para que haya esa rotura, esa lesión, ¿vale? Entre otras, puede haber roturas musculares, yo solo hablo hoy del ligamento cruzado anterior. También se ha visto en este estudio que las mujeres tienen una activación dominante de cuádriceps con respecto a isquiosurales. El cuádriceps es la parte muscular más cercana a la parte anterior y los isquiosurales más la parte posterior. Pues en este estudio se ha visto que las mujeres dominan mucho más de activar más la parte anterior que la parte posterior. ¿Qué sucede? Que si hay una descompensación, es decir, si activamos mucho más la parte anterior que la posterior, puede haber una rotura, ya no solo de ligamentos, sino muscular. Entonces, factores de riesgo que estamos imponiendo aquí hoy, que lo estamos explicando, que quiero que queden bien y que se muestren a la hora de poder entrenar y poder hacer cosas en el día a día con las chicas y entrenando, ¿vale? Por lo tanto, y para lo que en la primera parte de hoy, el trabajo de fuerza es súper importante, tanto en mujeres como hombres, pero estamos hablando de hoy de mujeres que tienen de 2 a 4 veces esa mayor probabilidad de romperse el ligamento cruzado anterior, entre otras roturas, y que ahora vamos a ver un protocolo de ligamento cruzado anterior de una chica que llevo, pero que este protocolo sirve para ella. Para mí serviría otro, ¿vale? Que tenemos que ver a cada persona como diferente, un ente diferente, debemos individualizar, no para todos vale lo mismo, ¿vale? Y es lo que yo quiero que nuestra figura como entrenadores que estamos aquí lo veáis, que una mediocentro va a necesitar diferentes demandas que una portera y una delantera que una central. Entonces, para que veáis que hoy os voy a explicar un protocolo de redactación del ligamento cruzado anterior que sirve para mi entrenada que se llama Glide, que ahora la veréis, pero que a lo mejor para mí no serviría hace 6 años o sí. Entonces eso, que os quedéis con que hay que individualizar con cada persona, ¿vale? Y sobre todo nosotros, la figura del entrenador personal o del redactador, tenemos que intentar crear el entorno ideal para el deportista, no todo vale, y sobre todo buscar un equilibrio entre que la persona también esté contenta, esté satisfecha y disfrute lo que esté haciendo, ¿vale? Me meto ya un poquito más en las fases de recuperación. Cuando alguien se rompe el cruzado, normalmente, si no es un deportista de alto nivel, se rompe y dice, bueno, pues ya voy a esperar a la operación y espero 15 días, un mes, el tiempo que haga falta para operarme y no hago nada. Espero porque tengo la rodilla muy inflamada y no hago nada. Pues no, obviamente no. Aquí a lo que vengo a hablar es que debemos cumplir una serie de objetivos cuando nos hacemos esa lesión, en este caso el ligamento cruzado anterior, antes de operarnos. Vamos a llamarlo preoperatorio y hay que cumplir una serie de objetivos, ¿vale? Entre otros, mejorar la fuerza de la cadena posterior, que os he dicho antes que es la fuerza de los isquiosurales, mejorar la extensión terminal de rodilla, cuando estiramos la rodilla, ¿vale? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios que si mejoramos la extensión terminal de rodilla, después de la operación va a ser mucho más sencillo recuperarla, ¿vale? Porque la flexión y la extensión son 2 movimientos que se necesitan mucho en cualquier deporte y en la vida real y que son los más complicados de recuperar cuando nos operan, ¿vale?
Aquí veis a Aglae, la chica que yo entreno. Se rompió el cruzado un 25 de octubre, si no me equivoco, o un 20 de octubre, y la intervinieron el 3 de noviembre de este año, hace un mes y muy poco, ¿vale? Os voy a poner su caso porque mola mucho y tengo bastantes cosas de ella y aquí para que las conozcáis, ¿vale? Entonces, seguimos en la fase preoperatoria. ¿Qué hace Aglae? ¿Entrenar o no entrena? Obviamente le mando muchos deberes, tiene que entrenar conmigo. Ella no tenía dolor, hay casos que tiene el cruzado roto y tiene mucho dolor, con lo cual hay que hacer otras cosas, pero en este caso Aglae no tenía dolor. Entonces intentamos cumplir diferentes objetivos, como por ejemplo la enseñanza del RPE y el RIR. ¿Qué es eso? Eso es enseñarle a cómo tiene que entrenar y qué intensidad tiene que ir en los entrenamientos. El RPE es una escala que va del 0 al 10. Cuando yo le digo haz 5 sentadillas y cuando te canses más de un 5 paras. Eso es el RPE, ¿vale? Muy sencillo, va del 0 al 10, el 10 es la máxima fatiga y el 5 es una fatiga más o menos media, ¿vale? Tenemos que educar a la persona ante el dolor, con nosotros como preparadores físicos o redactadores, tenemos que decirle que la lesión no va a ir lineal, que va a tener momentos y fases de dolor, de menor dolor, y que tiene que estar adaptada a ello, porque es el día a día del deportista, ¿vale? Va a sufrir altibajos, no va a ser siempre una gráfica lineal. Y bueno, al final, como sigue entrenando, voy a seguir trabajando el tren superior, la parte de arriba, porque está sana, puede trabajarlo, y el trabajo cardiovascular para que postoperatorio vaya todo mejor. Aquí tenemos unos vídeos, este se va a ver regular, que está haciendo un peso muerto, ¿vale? Los otros se ven mejor. Esto es antes de la operación, ¿vale? La operan un 3 de noviembre y esto era la semana de antes. Como no tiene dolor, sigue entrenando, está trabajando la cadena posterior y aquí está corriendo. Y diréis, pero si tiene el ligamento cruzado anterior roto, ¿cómo se pone a correr? Ella hacía el trabajo cardiovascular de otra manera, sin impacto, pero lo que os he dicho antes de la psicología, la mentalidad, ella se visualizaba mucho corriendo posoperación y creo que para ella mentalmente verse corriendo sin dolor le iba a motivar mucho. Entonces, sin impacto, o sea, sin mucho trabajo de intensidad muy alta, yo le gradúo la intensidad y veis que pone 5 o 6 sobre 10, significa que cuando esté más de un 5 o 6 de fatiga, pare y sigue corriendo, ¿vale? Va corriendo, no tiene dolor y ese es el trabajo cardiovascular que me baso con ella. A partir de aquí, se ha operado, trabajo multidisciplinar con el fisio también la va a tratar, el médico obviamente es el que la opera y le dice los primeros pasos que tiene que hacer. Y cuando viene conmigo al centro de entrenamiento, pues la primera fase, que es la fase más aguda, que la vamos a llamar fase post-cirugía, fase aguda, tiene que seguir cumpliendo diferentes objetivos. Cada fase va a ir con objetivos, ¿vale? Y hasta que no los cumpla, no va a pasar a la siguiente fase. Eso es lo más importante. Entonces, yo no puedo decirle, Aglae, tú vas a tardar 3 meses en la primera fase, porque a lo mejor tarda un mes o a lo mejor tarda 15 días. Pero siempre que cumpla esos ítems, esos objetivos que veis ahí en circulitos, va a pasar a la siguiente fase. Si no, seguimos ahí, seguimos trabajando. ¿Qué trabajamos en la primera fase, en los primeros días después de la cirugía? En la mejora del rango del movimiento, reducimos la inflamación de la rodilla, que ahora veréis como la tenía nada más operarse, y mejorar 2 patrones de movimiento. La extensión de rodilla, es decir, la rodilla estirada, y la flexión, que ahora vais a ver cómo la tenía. ¿Vale? La imagen de la izquierda, recién operada, la sensación que tiene que tener de que está empujando con la rodilla ese bloque azul, ¿vale? Veis cómo está inflamada, está hinchada, pero siempre le pido que la intensidad sea de un 3. Lo que os he explicado antes de la intensidad de escala percibido, el 3 es sobre 10, es un esfuerzo que puede realizar. También trabaja en flexión de rodilla, que es la imagen de la derecha, veis que como va lenta, deslizando el pie por la camilla, no llega más que eso, se ha operado hace 10 días o menos. No llega más que eso, pero empezamos a trabajarlo. Esos patrones de movimiento, la extensión y la flexión. También, trabajo más global, va a hacer una sentadilla con el TRX, ¿vale? Tiene muy poco apoyo en general de la rodilla, lo tiene con el TRX, con el apoyo de las manos. La intensidad también se va a guiar en un 3 sobre 10, no más. Pero que ella ya se vea visualizándose en la primera semana haciendo sentadillas, mentalmente es la hostia para ella, ¿vale? Porque se está viendo que no solo está en la camilla haciendo movimientos, sino que está moviéndose más, ¿vale? Entonces para ella mentalmente eso es muy importante. Cuando pasa y cumple los objetivos anteriores, pasamos a la segunda fase, la fase más de transición, ¿vale? Que como he dicho antes, en Aglae son 10 días y a lo mejor en otra persona son 15 días o un mes, ¿vale? En esta fase podemos trabajar la mejora de la capacidad cardiovascular, es decir, el cardio, el corazón. Seguimos trabajando el tren superior. Y hay algo que es muy importante y que hago mucho hincapié, que es el entrenamiento cruzado. El entrenamiento cruzado no es más que entrenar la parte que no está lesionada.
Es decir, si ella tiene la rodilla derecha lesionada, tengo que entrenar la rodilla izquierda, porque la ciencia nos ha dicho que así la pierna lesionada va a mejorar. Sistema nervioso, control neuromuscular, hay muchas cosas de las que hablar. Pero ese es entrenamiento cruzado, es decir, si yo tengo mal la rodilla derecha, trabajo la rodilla izquierda y la derecha va a mejorar, ¿vale? Eso, la ciencia lo dice, hay estudios, muchos participantes, está evidenciado científicamente y es la realidad. Han hablado de que hay mayor movilidad de la pierna lesionada, mayor masa muscular, mayor fuerza y mayor control. Por lo tanto, el entrenamiento cruzado, primordial. Aquí la vais haciendo, en la del medio está haciendo un pre, el trabajo de tren superior, y con equilibrio en la pierna izquierda, la derecha es la operada, recordadla, la tiene en el aire, no está trabajando nada. Aquí sigue haciendo una sentadilla en la pared, la imagen de la izquierda, ya no tiene el TRX, ya está apoyándose en la pared, baja muy poquito, lo que le da la flexión de rodilla, y sube, ¿vale? Y luego trabajamos en isometrías. Isometrías es cuando no hay movimiento, en la contracción, ¿vale? Está apoyada el pie derecho contra el banquito y le digo que apriete el talón contra el banco para que trabaje la musculatura de la parte de atrás de la pierna, ¿vale? La intensidad no va a ser más de un 4 o 5 sobre 10, pero ya está trabajando diferentes cosas. Al final, mentalmente, para ella, que estar en una camilla y bajarse y hacer estas cosas, le cambia todo completamente, ¿vale? Entonces esto tenerlo muy, muy en cuenta, que en un proceso de recuperación. Vale. Aquí está trabajando, por ejemplo, en la imagen de la derecha, un peso muerto, la pierna lesionada en la derecha, no hace nada con la derecha, lo hace con la izquierda, ¿vale? Esto es recién operada, 10 días, 15 días llevaba. Está trabajando la pierna izquierda. Y aquí, si os fijáis en la imagen anterior del TRX, cuando llevaba 4 días haciendo las sentadillas, bajaba muy poquito. Mirad ahora cuánto baja. Tiene mucha mayor flexión de rodilla, ¿vale? Fueron 2 o 3 sesiones después. Va muy despacio, va controlado, no le pido nada de velocidad, solo le pido que vaya con un dolor que no sobrepase un 3 sobre 10. El 3 es el máximo dolor, el 10 es el máximo dolor, el 3 muy poquito. También hace trabajo cardiovascular, esto fue ayer, justamente. ¿Vale? ¿Veis que le cuesta con la rodilla derecha hacer ese movimiento con el pedal, ¿vale? Le subo el sillín para que tenga menos flexión de rodilla y trabaje de manera eficiente, sin impacto y para que la rodilla no sufra. Luego también ya está caminando sin muletas, veis cómo apoya el pie derecho completo, ¿vale? Y sigo haciendo hincapié en que el dolor no sobrepase de un 10, ¿vale? Eso hay que intentar educarlo antes de la lesión a la deportista para que lo haga de esta manera. Ya no tengo más vídeo de Aglaé porque aquí acaba su proceso, porque estamos todavía en la segunda fase, pero voy a seguir explicando tanto la tercera como la cuarta, ¿vale? La tercera fase ya es cuando la persona mentalmente se ve mucho mejor, porque ya está empezando a correr, ya está empezando a hacer cambios de dirección, ya está empezando a hacer sprint, que al final el fútbol o cualquier deporte colectivo tiene eso, sobre todo, ¿vale? Y la tercera fase también, posterior al trabajar el multiplano, que es todos los cambios de planos, es el periodo de incertidumbre, que es lo que he comentado antes. ¿Vosotros creéis que en el fútbol hay algún momento en el que no haya algún periodo de incertidumbre, en el que haya un momento en el que no sabemos en ningún momento lo que va a pasar? Viene la pelota de la derecha, viene de la izquierda, el adversario, no es nada predecible, tenemos que adaptarnos al medio. Por lo tanto, cuando estemos entrenando con la persona, cuando lleve ya 3-4 meses en esta tercera fase, tenemos que intentar meterle cosas de incertidumbre, que cierre los ojos, que quite una visión, llamarlo y que esté aquí. O sea, es importantísimo esta fase de periodo de incertidumbre. Y por último, tenemos la fase de que todo el mundo le gusta, ¿vale? El return to sport, la vuelta al deporte, ¿vale? Esto al final, dicen que entre 8, 10, 12 meses, ¿vale? Pero ya os digo que depende de cada persona. Y aquí, como entrenadores nosotros, tenemos que intentar valorar pues, los patrones básicos del fútbol. El salto, los cambios de dirección, la técnica de carrera, las deceleraciones y las aceleraciones, que es lo básico en el fútbol. Si no ha pasado por esos puntos anteriores, yo no voy a hacer que vuelva al deporte. ¿Por qué? Porque la tasa de recidiva, que era lo que pasaba en muchas de las personas, es decir, la tasa de que vuelva a lesionarse es muy alta. Entonces, va a tener que tener acciones específicas del deporte, que ya hemos visto, va a tener que tener un buen control de los eslabones débiles, por ejemplo, la musculatura posterior, que hemos dicho que en mujeres está más debilitada o menos activada que en los hombres, e integrar todo esto para que la persona vuelva al deporte, ¿vale? Pero bueno, al final esta es la presentación que yo tenía sobre el ligamento cruzado anterior, pero con lo que quiero que os quedéis vosotros, en este caso las jugadoras,
es en la importancia de lo que viene siendo el entrenamiento, ¿vale? O sea, no solo os quedéis con el entrenamiento que hacéis 2 días en semana o 3 días, sino el entrenamiento que tenéis que hacer por vuestra cuenta, entrenar fuerza, trabajar los patrones más débiles, ir al gimnasio y si podéis tener a alguien que os esté educando o enseñando, pues perfecto. Aquí está Venancio, que seguro que está de acuerdo en ello y os echaré una mano. Pero al final, si no, os estáis comprando papeletas para lesionaros, no solo del ligamento cruzado anterior, sino muscularmente o demás. Así que, bueno, muchas gracias por venir y por escuchar. Gracias, Alejandro. Que recuerdo lo que nos hemos roto, cruzamos un par de veces. Nos acordamos de todas estas cosas. Bueno, pues a continuación, Juan, si quieres el micro. Si me voy para allá, puedo grabar, ¿no? Sí. Acércate, Alejandro. El micro acércaselo allí. Ah, bueno, póntelo, Juan, si quieres. Fenomenal. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí ha sido una excusa fenomenal para volver a mi casa. El objetivo que tengo hoy es hablar de ciclo menstrual y rendimiento deportivo. Yo creo que es interesante para todos, pero es especialmente interesante para las mujeres que están compitiendo actualmente, porque habitualmente esta es una tendencia que esto ha sido un tabú. De hecho, si tú eres una mujer deportista y te está entrenando un hombre, ¿cómo le vas a contar a un hombre que tiene la regla o que estás en el día 15 o que notas que estás ovulando? Y eso es algo que se está rompiendo. La inercia, de hecho, en otros países, pues ya esto se ha solventado desde hace tiempo, ¿no? Si hablamos de Australia, Reino Unido o Estados Unidos, es algo común, lo único que en España está costando un poquito más. Pero ya vosotros sois conscientes de la revolución que está teniendo el deporte femenino español. Cada vez le estamos dedicando más tiempo y a día de hoy ya no es un tabú, al menos para los entrenadores. Puede ser que en el ámbito externo, pues a los padres, madres, cueste más contarle, pero por lo menos a los entrenadores es algo que se está rompiendo. De hecho, yo vengo aquí en representación de una red que se llama Red MUDE, que es una red de investigación para fomentar la investigación de la mujer en el deporte, porque de hecho está infrarrepresentada, ya desde hace tiempo se ha podido detectar este criterio. Me hubiera encantado que hubiera venido mujeres de la red MUDE, porque de hecho la inercia que hay de lo masculino en el deporte la tenemos aquí hoy en día, ¿no? Estamos hablando de la mujer deportista, estamos 4 hombres. Es muy difícil romper las inercias, pero hay que intentarlo. Venancio, el año que viene, mismas jornadas, 3 mujeres, hay que conseguirlo. ¿Qué veis aquí? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿No? Efectivamente, esa es la primera y única imagen que hay del monstruo del lago Ness. Y alguien dice, menuda historia, ¿no? Ahí yo lo que veo es alguien que está debajo del agua y está sacando la mano, ¿no? Bien, pues esto nos pasa mucho en la cultura en general, y es que hay veces que generamos mitos que están basados en muy poca información. Pero alguien puede decir, sí, pues todo el mundo conoce hoy el monstruo del lago Ness y realmente, como os digo, se llama la foto del médico, podéis buscar un poquito de la historia, es la evidencia única que ha generado un mito. Siempre pongo esta diapositiva cuando voy a hablar en un contexto menos académico. Yo normalmente doy clase en la universidad para decir que esto nos pasa en el día a día. Y cada día tenemos que luchar con esto. ¿Por qué? Porque tendemos a informarnos a partir de redes sociales y de medios de comunicación. Y a veces ahí pues no está la información verdadera. Hay mucho mito, mucho lago Ness, especialmente en las redes sociales. Cualquier persona puede decir lo que sea en las redes sociales. Entonces, ¿cómo luchamos con esto? Nos tenemos que informar de la gente que sabe. Entonces, por eso las jornadas que se organizan aquí están muy bien, porque Venancio ha intentado traer a 3 personas que saben y aquí vamos a dar lo máximo posible para intentar dar información. Yo voy a intentar acercarme lo máximo a la parte científica. Ahora estaba borrando cosas aquí para que sea también divulgativo, ¿no? Porque yo tiendo a basarme mucho en la ciencia, pero vamos a ver si lo conseguimos que sea divulgativo. Lo primero, yo soy un científico del deporte, trabajo en la universidad cada día para investigar
cómo funciona esto el rendimiento deportivo, ¿vale? Y además me baso en rendimiento deportivo. Hay gente que trabaja en lesiones, en otras cosas. Yo trabajo en rendimiento deportivo y aquí trabajo de nutrición, genética, un montón de información. Pero decidimos crear esta red que os decía anteriormente, una red para investigar la mujer en el deporte, porque nos encontramos lo siguiente. Ahí hay el nombre de un artículo que se llama ¿Dónde están las participantes femeninas en la medicina y en la investigación del deporte? Y entonces hicieron un análisis de las investigaciones que se publican y veían que los hombres investigan mucho más que las mujeres. 65% hombres, solamente 35% las mujeres. Dice, bueno, parece que no se está investigando mucho a las mujeres. Pero además ahí viene una cosa, y es que las investigaciones que solamente eran de mujeres, y por tanto son las únicas donde realmente se puede estudiar qué pasa con la mujer deportista, pues es solamente un 15%. Y por eso el hecho de que tenemos que investigar más. Ahora estamos empezando y, como os digo, estamos en una revolución y las jugadoras que me imagino que están aquí son muy jóvenes, ellas son las que van a vivir la revolución porque realmente van a ser entrenadas con información de mujeres, pero hasta ahora nos basamos en la investigación que hay en hombres y como no hay mujer, pues aplicamos lo mismo a mujeres, ¿vale? Pero esto está cambiando, ¿vale? Es uno de los objetivos que tenemos. De hecho, como para mí la persona que más ha investigado de efecto del ciclo menstrual es esta mujer que se llama Sanse Janse de Jong, que a ver quién pronuncia su nombre, ¿no? Me imagino que su familia y demás, pero dice, es momento de asumir, esto lo hice en el año 2019, es momento de asumir que las fluctuaciones de hormonas durante el ciclo menstrual no son una variable de error en las investigaciones, porque normalmente no investigamos a las mujeres porque tienen el ciclo menstrual. Fijaros qué curiosidad. Y en realidad es que las deberíamos investigar justamente por eso, porque eso es lo que puede modificar el rendimiento deportivo, ¿vale? Entonces, vamos con ello, más que nada para que veáis un poco el contexto de que podemos dar cierta información, pero hay otra información que se está generando, porque hasta ahora pues no hemos investigado a las mujeres porque tenían el ciclo menstrual, dentro de esta locura que yo os decía. Bien, para mujeres deportistas, ¿qué fases normalmente hay en el ciclo menstrual? ¿Vale? Pues independientemente de que el ciclo menstrual tenga una mayor o menor duración, básicamente hay tres momentos esenciales, ¿vale? Que sin que nadie sepa de hormonas ni nada, que al menos diga, bueno, pues a lo largo de un mes hay tres momentos diferentes por los que pasa una mujer, ¿vale? El primero de ellos son los primeros 5 días. Si pensamos en diciembre, pues del 1 al 5 de diciembre, antes del puente. Es el momento en el que las hormonas están bajas y básicamente estas hormonas, no me voy a meter en su funcionamiento, pero cuando están bajas viene la menstruación. Y ese es un momento, un periodo específico donde la mujer es deportista y tiene la menstruación. Y eso el entrenador, la entrenadora, preparador físico o preparadora física lo debería saber, debería tener esta información, ¿vale? En esos primeros 5 días. Luego avanzamos un poquito más y más o menos ahí hay como otro periodo a la mitad del ciclo menstrual, más o menos como el día 15, pues por ahí estamos, es el periodo de ovulación donde suben ciertas hormonas, pero especialmente los estrógenos, también hay unas hormonas, pero ese punto es importante porque ese es el momento en el que la mujer se prepara para ovular y es el momento más proclive a la fecundación. Y como el cuerpo de la mujer se está preparando para eso, incluso hay un cambio relativamente común y es que sube la temperatura corporal y también ganan un poquito más de peso corporal. Entonces, a mí como entrenador también me gustaría saber qué jugadoras están en esa fase de ahí. Tiene más temperatura corporal y un poco más de peso corporal. Y luego hay un tercer momento al final del ciclo menstrual, si fuera en este ejemplo que decíamos del mes de diciembre, más o menos por ahí como en Nochebuena, en el que realmente vamos a tener 2 hormonas altas y aquí, bueno, pues es como una fase un poquito más estable, donde no hay tanta modificación. Como os decía al principio, esto es un poco tabú, ¿no? Aquí lo ve, estamos hablando aquí del ciclo menstrual, de que las mujeres pues si tienen menstruación, sí, pues no sé si este es el foro adecuado, pero en un ámbito de un equipo de fútbol, de un equipo de baloncesto, esto ya se trata a diario, ya los equipos profesionales no dicen, no, es que no le voy a preguntar que me da vergüenza, no, es tan importante saber ubicar, a cada deportista en un momento que se obtiene esta información. Vale, y hay variaciones a lo largo del ciclo menstrual en estas 3 fases, ¿vale? Lo que indica la ciencia de una manera muy resumida, fijaros que he puesto un gráfico así más sencillo, pero que vuelve a marcar las 3 fases, es que a lo largo del ciclo menstrual,
la mayor parte de las mujeres rinden igual, pueden dar su máximo rendimiento. No importa tanto que estemos en el momento este de ovulación, en esa fase estable o en los primeros 15 días, a excepción de un momento que hay mujeres que cuando tienen la menstruación rinden peor, especialmente si tienen síndrome premenstrual o tienen dolor durante la menstruación. Es lógica, ¿no? Esto incluso los hombres lo podemos entender, que es que si realmente nos encontramos mal, ese día vamos a rendir peor. Pero es que esto es algo que puede pasar a una proporción, a una cantidad importante de nuestras mujeres deportistas, ¿no? Que durante los primeros días, entonces, bueno, pues podríamos identificar, si tenemos información, si registramos el ciclo menstrual, para saber qué deportistas, qué mujeres, qué futbolistas tenemos en ese momento, para que ese día les podamos preguntar sobre su sensación y a lo mejor ese día, aunque te ha planificado una carga más alta, pues bajo la carga, ¿vale? Simplemente es eso, tan sencillo, ¿vale? Pero esto es importante, que de manera habitual el rendimiento puede estar maximizado en cualquiera de todas las fases, menos en esos primeros 5 días del mes. Vale. Y respecto de las adaptaciones al entrenamiento, la adaptación al entrenamiento es una unión de palabras más o menos para decir cuándo me interesa entrenar más, porque no siempre respondemos de la misma manera al entrenamiento. Esto aplica a todos los seres humanos, y seguro que tenéis experiencia de que hay gente que entrenando muy poco rinde mucho y hay gente que tiene que entrenar mucho para rendir. No todo el mundo adaptamos de la misma manera al entrenamiento. Y en mujeres esto también se puede dar no solamente por variaciones entre personas, sino porque a lo largo del ciclo menstrual también puede haber alguna variación que otra. La investigación nos indica que, curiosamente, la respuesta al entrenamiento es un poquito mayor durante los primeros 15 días. Si quitamos los 5 primeros de menstruación, pues básicamente ahí es donde, si aplico un estímulo de entrenamiento, la respuesta va a ser mayor que si lo aplico aquí. Esto es lo que dice la ciencia, ¿no? Porque la realidad es decir, ¿qué hacemos? ¿Entrenamos solamente los primeros 15 días y los otros 15 días del mes que se vayan de vacaciones? No. También hay que entrenar aquí, pero sabiendo que probablemente el entrenamiento que vamos a hacer ahí va a tener menos adaptación. Entonces, en estos primeros días, sí, claro, para esto es fundamental, de nuevo, volver a saber, tener un registro del ciclo menstrual de las deportistas. Si aquí aplico los entrenamientos de más intensidad, puedo tener más beneficio y a lo mejor aquí poder planificar a lo largo del mes entrenamientos que tengan una menor carga. Entonces, vamos a lo importante. ¿Cómo organizo el entrenamiento y competición en mis deportistas? En algunos deportes es muy sencillo. Por ejemplo, aquí tengo una foto de Lidia Valentín. Lidia Valentín, deportista de gran nivel, y si no hubiera sido por el dopaje, probablemente varias veces campeona olímpica de halterofilia, ¿no? Se quedó en medallas en Juegos Olímpicos y Mundiales. Es un deporte que es relativamente planificar. ¿Por qué? Porque su competición más importante es una a lo largo de todo el año, de tal manera que yo puedo obtener el ciclo menstrual durante varios meses y voy planificando, voy gestionando algunas competiciones para que llegue, y a lo mejor la competición más importante es el 10 de julio, muy sencillo, voy planificando y voy obteniendo información del ciclo menstrual. Pero ¿qué pasa con los deportes de equipo? Esto es un lío importante. ¿Por qué? Porque compiten cada semana. Y si estamos hablando del Fútbol Club Barcelona femenino, compiten cada 3 días. Entonces, ¿cómo voy a poder modificar esto y tener en cuenta el ciclo menstrual si en realidad cada 3 días están compitiendo? Es algo más complicado, ¿no? Aquí pongo más o menos la semana de planificación que presentaba Diego de una semana, pero de alguna manera, bueno, pues lo que puedo hacer es separar a jugadoras por el momento del ciclo menstrual en el que está, por estas tres fases que he visto, y entonces decir, estas jugadoras que están en la fase lútea es una fase estable pero de menos adaptación, las voy a poner a hacer un entrenamiento. Mujeres que están con el periodo, a lo mejor las vamos a poner que entrenen con un poquito más de recuperación, y las que están en el periodo ovulatorio, pues planificar otro tipo de entrenamiento, aquí a lo mejor incluso quizá más vinculado al entrenamiento de la fuerza y la potencia, porque va a haber mayores adaptaciones. Entonces, ¿cómo utilizo esta información? Es complicado porque con solamente 20 minutos, 25 minutos que tenemos para explicar esto está bien, pero a veces para lo que sirven este tipo de jornadas es para plantar una semilla
preparadores físicas y entrenadores y que a partir de aquí digan, bueno, pues vamos a probar, vamos a ver cómo lo hacemos. Esta sería mi recomendación y esto es lo que yo recomiendo a los equipos de alto rendimiento con los que he tenido la suerte de trabajar. Lo primero, que tienen que analizar y medir el ciclo menstrual de cada futbolista del equipo. En el alto rendimiento está bien, pero yo incluso lo haría a nivel amateur. Bueno, pues si lo podemos hacer, el único limitante es si cuesta dinero. Hay una manera y es que yo recomiendo a las deportistas, a las futbolistas en este caso, que se descarguen una aplicación que se llama My Calendar. Es una aplicación gratuita, aunque esto es gratuita ya con las aplicaciones, cada vez menos real porque te ponen publicidad y siempre hay una versión premium, pero es una aplicación que sirve para que te indique, la aplicación te va a decir en qué fase del ciclo menstrual estás. No lo adivina, podría decir, ¿cómo lo saca? Me la descargo y directamente de dónde saca mi información. Es muy sencillo, básicamente la aplicación se retroalimenta, te va a pedir que, habla a las mujeres deportistas, te va a pedir que le digas cuándo ha empezado tu menstruación y cuándo termina, de tal manera que va a obtener información de varios meses y va a hacer un cálculo, de tal manera que yo me la he descargado, fijaros, yo me la he descargado y directamente la mía está en inglés, pero a vosotros os va a salir en castellano. Y entonces, si tú indicas que, por ejemplo, empezó tu menstruación el día 3 y terminó el día 7, mujeres deportistas, pues te va dando información de qué fase está, veis que cambia de color, ¿vale? Para ser un poquito más específico, puede decir en qué día del ciclo menstrual te encuentras y en qué fase. Y esa información la mujer deportista no tiene por qué controlarla, tiene que decir, yo estoy en el día 13 de mi ciclo menstrual, fase folicular, entrenador, preparador físico, ahora tú apáñate. Y lo que hacen los preparadores físicos es esto es un cuadro de cómo funciona un preparador físico de un equipo de primera división de fútbol femenino. Tiene a 16 jugadoras y a cada una de ellas sabe en qué momento el ciclo menstrual está. Como os digo, esto es una información que se va retroalimentando, de tal manera que si estamos hoy en el día 15, perdón, es que voy a utilizar el puntero, no sé si se verá luego en pantalla, pero imaginaos que estamos en este día 15, pues yo ya sé que mi jugadora número 2 tiene menstruación. Aquí tengo a 2 jugadoras que están en la fase folicular, algunas de ellas que están en la fase lútea, de tal manera que yo ya puedo tener información y las puedo agrupar. Imaginaros que estos fueran nombres, pues por nombres podría agrupar a cada una de ellas, ¿vale? Entonces, esta es la aplicación real. Claro, en los equipos de fútbol de primera división ya es que hay alguien que está prácticamente orientado a gestionar esto. Si esto se puede desarrollar en los equipos amateur, ya es algo que solamente la gente que está en los equipos amateur puede saber. Pero esa es la aplicación que hacen. Básicamente, cada jugadora tiene una aplicación donde registra el ciclo menstrual, le da la información a su preparador físico y el preparador físico controla en qué fase estaría. De tal manera que primero habría que analizar, saber en qué momento está cada jugadora, habría que determinar la respuesta individual de cada jugadora, porque esto es un criterio específico del entrenamiento y es que siempre hay que individualizar, no todo el mundo, no todas las mujeres van a responder exactamente igual en las mismas fases. Habría que planificar el entrenamiento y la competición en base a estas respuestas individuales, de tal manera que si con el tiempo, y ahora que yo ya tengo información del ciclo menstrual, tengo una jugadora que 2 días antes de que comience la menstruación tiene síndrome premenstrual, que indica que le duele mucho la tripa y que ese día no rinde, pues yo ya sé que a esta jugadora cuando ese día haya un partido, pues sé que la voy a poner en el banquillo. No porque vaya a jugar mal, sino porque la estoy protegiendo, entre otras cosas, ¿vale? Porque como preparadores físicos y entrenadores no solamente tenemos que velar por el rendimiento del equipo, sino también por la salud de nuestros jugadores. De tal manera que yo puedo, como decía, si tengo información del ciclo menstrual, puedo planificar. Y por último, habría que prestar un poco con el riesgo de lesión que hablábamos antes, en la fase ovulatoria, porque aquí específicamente para las lesiones ligamentosas, y especialmente la de ligamento cruzado anterior, hay un mayor riesgo. ¿Cómo lo solventaríamos esto? Claro, si yo tengo una jugadora, es mi jugadora franquicia del equipo, y tengo un partido importante porque, no sé, juego contra el Manzanares y tenemos que ganarle porque estamos ahí compitiendo muy de cerca y está en el día 15, ¿qué hago? ¿Le digo que no juegue porque a lo mejor se lesiona? Bueno, a lo mejor que juegue, pero a lo mejor ese día
haría un calentamiento más específico, los días antes a lo mejor habría sido más específico con el entrenamiento de fuerza y probablemente le diría también, me aseguraría que estuviera muy descansada, porque otro de las causas o de los riesgos habituales de lesión es la propia fatiga, ¿vale? Y por último, esto es fundamental y siempre pongo algo parecido cuando hablo casi de cualquier tema, y es que tendemos a pensar, a decir, bueno, pues esta es la clave, ahora es el ciclo menstrual. Bien, el ciclo menstrual es un añadido. Como en todo, hay que entrenar, hay que comer bien y hay que descansar, esa es la base. Y si tengo jugadoras que entrenan bien, comen bien y descansan bien, si aparte añado la información de registrar su ciclo menstrual, puedo tener prácticamente a jugadoras que, aunque son amateur y están entrenando en mi pueblo, hacen exactamente las mismas rutinas que hacen las jugadoras profesionales, ¿vale? O sea que para mí eso es fundamental, pero hay que saber que los pilares en este caso pues es, como os decía, pues por decir un término popular que a veces utilizo cuando hablo con mis alumnos, especialmente los que se quieren poner muy fuertes para ir al gimnasio con creatina y demás, es que hay que utilizar menos plato y más zapato. O sea, que esto hay que entrenar y hay que comer bien porque esto la ciencia lo ha determinado ahora, pero ya se sabe desde hace bastante tiempo, ¿vale? Así que para mí es otro factor fundamental. Dejo ahí mi correo electrónico por si alguna vez alguien quiere contactar conmigo. Bueno, está ahí. Me gustaría, de hecho, que alguien de Valdepeña me escribiera para decir, estuve en tu charla y me gustó mucho lo que dijiste, soy una mujer deportista, oye, explícame un poquito más, yo encantado. Y si no, si me quieren escribir también mis amigos, ahora que no tengo WhatsApp, pues también pueden contactar conmigo. Y nada, pues muchas gracias, Venancio, por tu invitación y espero que haya sido útil. No sé, ya se me ha olvidado el reloj, macho, para medir el tiempo. Bueno, pues como habéis visto, un verdadero lujo. Nos quedan unos minutillos para si alguien tiene alguna pregunta, alguna... Venga. Sí, no, te bajo el... Es para que se oiga también el micro. Venga, ánimo. La primera, perdona tu nombre, es que no me sé. Alejandro, has hablado mucho del post, pero el pre, algunos ejercicios que se puedan hacer para evitar el ligamento, o tienes alguna prescripción, ¿no? Algo... Casi cualquier respuesta que te daría sería depende del contexto. Pero si hablamos de fútbol, cómo prevenir esas lesiones, al final yo lo que intento hacer con mi deportista femenino en este caso, o masculino, es trabajar lo que hace luego en el deporte, en este caso en el fútbol, esos cambios de direcciones, esos giros, esos saltos, como base, ¿vale? Y luego el trabajo de fuerza fundamental. ¿A qué intensidad? Esa es la clave, ¿vale? Al final yo creo que explicarle a la deportista que tiene que trabajar a 80% del RM, digo, ¿qué es eso? ¿Vale? Pues cuando trabajo la fuerza, yo intento explicar a los deportistas que tienen que trabajar a la mitad de repeticiones posibles, ¿vale? Es decir, si hace unas sentadillas con 20 kilos o con 10 kilos, con los kilos que sea, si puede hacer como máximo 20, pues que haga 10, ¿vale? Que lo haga a máxima velocidad, porque lo que intentas en el fútbol o cualquier deporte es tener potencia, fuerza por velocidad. Entonces, ejercicios específicos, hay millones, pero controlar la intensidad, la variable de cómo lo haces y sobre todo a mitad de las posibles. Ese yo creo que es el concepto fundamental que yo intento aplicar al principio cuando explico al deportista que es cómo de intensidad tiene que ir en los ejercicios, ¿vale? La mitad de posibles para aplicar luego más fuerza y con más velocidad, ¿vale? Pero ejercicios como tal, bueno, pues fuerza en general, trabajo de cadena posterior, hip thrust, peso muerto, de sentadillas para cadena anterior, excéntrico, pasa que excéntrico al final tiene mayor posibilidad de rotura, pero empezamos en isométrico, luego concéntrico, luego excéntrico, pero un poco de todo. Y dentro de eso, teniendo un buen descanso, ¿vale? Explicando que si vas, cuanto más cerca del límite vayas, más descanso necesita el deportista, ¿vale? Entonces, por eso el concepto de mitad de posibles creo que es muy sencillo de utilizar, no hace falta ningún encoder que te mida la velocidad ni nada, solo dices, haz la mitad de las que puedas y a máxima velocidad, siempre controlada. Y yo creo que ese concepto lo entienden enseguida y se puede extrapolar muy bien al fútbol o a cualquier deporte. ¿Funciona? Sí. Hola, buenas tardes.
Yo quería... Buenas tardes, yo quería preguntarte sobre el postoperatorio, porque ha dicho que se hace varios ejercicios, como por ejemplo el que le hace a su... no me acuerdo cómo se llama la chica. Por ejemplo, que se pone a hacer peso muerto con solo una pierna, y quiero preguntar, ¿no puede haber una sobrecarga al hacerlo solo con una pierna, cogiendo todo el peso de tu cuerpo más el peso de una mancuerna, por ejemplo? Vale, es una buena pregunta, porque al final viene muy relacionado con lo que hemos comentado. Si esa persona a la que yo le pongo 10 kilos o 12 kilos tiene una sobrecarga, me dice que está muy fatigada ese día, pues obviamente no voy a ponerle ese peso, ¿vale? Siempre intentamos controlar un poquito la carga de entrenamiento que hace, y al final yo a ella le digo, ya he visto que hace bien la técnica, y le digo, le enseño el ejercicio, y cuando ya veo que tiene una buena base de técnica, le digo que haga ese ejercicio a la mitad de repeticiones posibles, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha dicho que a esa intensidad la fatiga que va a generar no va a ser alta, no va a ser máxima, y que al final no va a haber ningún problema para esa carga, ¿vale? En el músculo, en el tendón, en el ligamento. Entonces, aprovecho para lo que comenté antes del entrenamiento cruzado. Ahí está haciendo un peso muerto con la pierna buena, no le va a suponer carga de ningún tipo, y de hecho no le duele nada. No, yo estoy en contacto, feedback con ella, y me está diciendo si le duele, si no le molesta, y de hecho algo muy importante que he estado comentando es que nos vamos a guiar por la intensidad a la que va ella. Es decir, yo le digo que si supera un 2 de dolor sobre 10, pues que ya pare. Entonces vamos a guiarnos mucho por esa intensidad. Pero no, en este caso tenemos que controlar mucho la intensidad a la que va, pero no iba a suponer ningún esfuerzo para ella ni nada parecido. ¿Alguna cosilla más? Carlos también. Ahora. Para Juan. Yo principalmente entreno velociclas, sobre todo chicas. Entonces, hago microciclos de 2 semanas de carga, una descarga. Entiendo que la semana de descarga sería apropiada hacerla en la semana de bajada, entiendo, hormonalmente, ¿no? Sería eso. Es lo que he entendido, ¿no? Voy a hacer la de Carlos también y ya contestéis los dos si nos preguntan. Dime, Carlos. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta sería más enfocada a chicas más de edad más pequeña. Sobre todo yo llevo a un equipo de chicas infantiles, y mi pregunta era más enfocada si los ejercicios, sobre todo hablando de fuerza, si tenían que ser más globales o más analíticos para mejorar su fuerza, que es más o menos una duda que tengo durante estos días. Gracias. Vamos para arriba. Muchas gracias por tu pregunta, la verdad que es interesante. Yo te voy a lanzar otra, ¿hasta ahora has utilizado el ciclo menstrual para entrenar? Llevo como 2 meses, 3 meses. Una avanzada en su tiempo. Hay muchas veces que, como os decía, ¿no? Que muchas veces, incluso en ambientes que consideramos no avanzados tecnológicamente, como puede ser pues un pueblo de una provincia española, podemos tener gente que aplica la información científica. Mi primera recomendación sería que, claro, puedes tener a 2 deportistas que tengan que estén en diferentes momentos del ciclo menstrual. Yo intentaría individualizar, ¿vale? Y si es posible intentaría ubicar los microciclos más intensos alrededor del día 15 y un poquito anterior, y los menos intensos después, ¿vale? Esa sería la norma general. Pero también hay que tener en cuenta que cuando estamos entrenando, incluso en deportes individuales, entrenamos en grupo, el hecho de que tener a 2 deportistas y que una deportista esté haciendo ahora la intensidad alta y la otra la intensidad baja, pues a veces no me compensa, y me compensa más que la motivación que puedan tener por el hecho de que estén haciendo el mismo entrenamiento. Entonces, yo probaría, o sea, quizás si estuvieran en alto rendimiento sí que afinaría algo más, deportistas muy orientadas a que cada una tenga un entrenamiento específico, pero yo primero probaría y vería las ventajas que puedo obtener de hacer modificaciones o de separarlas a la hora de entrenar,
o el beneficio que puede tener juntarlas en términos de motivación. Y respecto de la pregunta ¿la has lanzado a alguien en particular? ¿Quieres que te demos diferentes opiniones? Sí, yo os digo, te decía de diferentes opiniones porque yo particularmente en edades infantiles yo me centraría menos en el apartado condicional y me centraría más en el apartado técnico-táctico. Yo casi me centraría ahí porque hay mucho tiempo, mucho recorrido para trabajar la parte condicional. Y entonces yo haría, y si estás trabajando en lo técnico-táctico, pues ya casi eso implica que tiene que ser un entrenamiento más sistémico, más general y no localizado. Pero ya te digo que esa es mi opinión, no sé qué opinan el resto de mis compañeros. Yo en este caso estoy de acuerdo con él y creo que si a unas chicas infantiles de 10, 12 años le pones a hacer ejercicios analíticos, al final lo primero es que ellas estén cómodas, estén a gusto y que sí tengan la base de fuerza, pero que vayan más de lo global al analítico. A lo mejor en el periodo de descanso, cuando está terminando el entrenamiento, es cuando tengo que meterles esos ejercicios analíticos, pero le metería más enfocado a global, porque al final la distracción son niñas de 10 o 12 años, y después lo analítico, bajo mi supervisión. Bueno, yo iría igual que con mis compañeros. Al final es una edad donde los van también a divertirse y pensamos que sería analítico hacer una sentadilla, pero ya estando durante el ejercicio puede hacer una sentadilla porque a lo mejor cuando van a hacer un salto, un choque contra el hombro, ya le está haciendo ese ejercicio que podría ser analítico, pero lo metes dentro del juego. Yo haría, como ha dicho Juan, un poco más técnico-táctico, ver cómo controlan el balón, cómo lo reciben, cómo pasa, y meterles juegos adaptados a lo que tú quieres que hagan. Y entonces sería todo algo más global, por supuesto. Bien, pues voy a hacerles yo una pequeña preguntilla a cada uno para terminar. Con Diego quiero empezar con una cosilla, le voy a preguntar, porque creo que ya también nos salimos un poquito no solamente del fútbol, sino también al deporte femenino en general. ¿Había otra pregunta por ahí? Ah, vale. Bueno, la hago yo y termina usted, si le parece bien. Perfecto. Mira, con Diego quería preguntarle, niñas pequeñas, ¿qué sí y qué no? Que viene enlazado con la pregunta de Carlos. ¿Qué es lo que no se puede hacer nunca? Que esto ya más o menos lo hemos contestado, carga de acuerdo. Y luego ya nos vamos, no ya en temas futbolísticos, sino en tema de, vámonos allá a más de 40, porque al fin y al cabo el deporte femenino ha venido para quedarse y cada vez más mujeres y más mayores, no ya en fútbol, sino en cualquier tipo de deporte, se apuntan a esto de hacer deporte. Voy a salir a hacer footing, voy a hacer una media maratón, voy a hacer crossfit, lo que sea. ¿Qué sí y qué no? Alejandro, a ti otra pregunta de qué hacer. ¿Autoinjerto o ligamento de cadáver? Ahora me lo dices. Y a Juan le quería hacer otra pregunta, porque sé que también está puesto en eso, cada vez con el tema de las... No, lo veo yo mucho cuando he entrenado a niños, a juveniles y a amateur, pero ya se va viendo también en chicas, cada vez más. Suelen llegar con su botecito de Red Bull, porque vamos a jugar un partido, qué hay de cierto, qué hay de falso y qué hay de beneficioso o no en eso. ¿Es el café solo? Sé que Juan está muy puesto en eso, así que os lanzo una pregunta a cada uno y termina. Empieza así que contigo. Bueno, con la primera pregunta, con respecto al tema de las niñas, un poco sería el tema también global, es decir, al final yo lo que haría un entrenamiento global, que se diviertan, que aprendan del fútbol, que les guste jugar al fútbol y que nos centremos más en aspectos esos técnicos y tácticos de lo que tiene este deporte. Y nos olvidamos en esas edades de que si tienen que hacer flexiones, sentadillas o incluso solo ponernos a hacer ejercicios de sprint, que sería algo absurdo. Entonces, sobre todo que se diviertan. Y con respecto a lo otro, aprovechando que yo tengo el centro de entrenamiento también en Granada, sería un poco lo que ha dicho incluso Juan, hay que individualizar, tenemos que individualizar. O sea, yo llego, le pongo una sesión de entrenamiento y me da igual que sea hombre o mujer, le individualizo a su actitud física, a su condición y directamente le pregunto, ¿cómo te encuentras? ¿En qué estado estás? Porque si ella me dice, efectivamente, está en una fase menstrual que no puede tener mucha carga, adaptamos el peso que va a hacer para el entrenamiento, pero no porque sea mujer, le digo, tú vas a hacer menos que yo por ser un hombre. Entonces, simplemente lo que haría es desmitificar por ser el hecho de ser mujer. Eso es lo que no haría, sino que lo que haría es motivarle y poner el mismo entrenamiento que voy a poner un hombre, sino adaptado a sus circunstancias. Ya está, lo mismo que a lo mejor...
¿A media maratón o una sesión de crossfit? O sea, algo que le vendría mejor ya a ciertas edades, adultas, resistencia, algo, o más bien fuerza. ¿Mejor gimnasio o mejor media maratón? Bueno, primero lo que cada uno le guste hacer, eso es lo primero. Pero también voy a centrar como mi compañero, el tema de fuerza. Y sobre todo conforme vamos envejeciendo es muy importante el trabajo de fuerza, porque nos va a ayudar a envejecer de una manera más lineal y no pegar un bajonazo total. Entonces, yo siempre aconsejaría que si te gusta correr, voy a correr, pero que haya un par de sesiones al menos a la semana de que haya trabajo de fuerza o de crossfit, pero siempre controlado. Yo te contesto sobre lo que me has comentado. Bueno, depende también todo, como le he contestado al compañero. Los estudios o la ciencia han hecho múltiples estudios con autoinjertos, es decir, te cogen, para quien no lo entienda, te cogen de la pata de ganso, de la musculatura isquiosural, un tendón y te lo ponen de injerto en la rodilla para que sea como el nuevo ligamento cruzado, o lo cogen de un cadáver, ¿vale? Hay diferentes operaciones. A mí, por ejemplo, particularmente me quitaron del isquiosural, ¿vale? Nosotros en nuestro centro tenemos a una chica de la selección española de fútbol sala, Anita. A ella le operaron, le pusieron de su tendón rotuliano, ¿vale? Que es algo también diferente, y le ha ido fatal. La han tenido que operar otra vez. Lleva 1 año y 4 meses para la recuperación. También ha tenido tratamiento con médicos y tal un poco extraños, pero a cada persona le funciona de una manera. Por ejemplo, a mi hermana la operaron hace 2 meses, le han puesto de un cadáver y le va en 1 mes y medio y ya está corriendo prácticamente. ¿Vale? Entonces, depende de la persona, depende del contexto. Los estudios también hablan de que el rotuliano, la recuperación es mejor, pero quizá la extensión de rodilla le va a costar más. Hay estudios que hablan de un poco de cada cosa, o si es mejor autoinjerto o el de cadáver. Yo particularmente con la gente que me he rodeado para entrenarle ha sido con autoinjerto, ¿vale? Y la verdad que funciona muy bien, aunque es cierto que si te lo quitan de la musculatura isquiosural hay que potenciar luego esa musculatura por 2, porque al final te quitan un poquito de ese tendón para ponértelo en tu ligamento, pero al final ahí no lo vas a rechazar casi nunca. De un cadáver puede ser probable, aunque dicen los médicos que es una probabilidad muy muy baja. Entonces, bueno, depende, pero a algunas personas le va a ir mejor unas cosas u otras. Tampoco te he sido muy... No hay una estadística. No. Estudios hablan mejor de cadáver, otros hablan de ahora el rotuliano, que se está operando mucho con ello. A mí ya te digo que de la musculatura posterior, y a mí me ha ido muy bien, pero conozco otras personas que no. Así que bueno. Bien, preguntabas por las bebidas energéticas. En realidad las bebidas energéticas, aunque pensamos que es una pócima y que llevan veneno, realmente básicamente tienen líquido, tienen azúcar y tienen cafeína. O sea, que son productos que cualquiera de nosotros tenemos en la cocina. El problema está que, primero, la dosis. Por regulación europea, a las compañías les dijeron que deberían poner una determinada cantidad de cafeína por cada 100 mililitros, o sea, que no estuvieran muy concentradas. Si alguien quiere luego hacer los cálculos matemáticos, son 32 miligramos por cada 100 mililitros. Entonces eso estaba bien, pero ¿qué han hecho las compañías de venta de bebidas energéticas? Que como por regulación le limitan la concentración, cada vez están poniendo botellas más grandes. Entonces ese es un problema. Probablemente habrá que limitar también el tamaño. El segundo problema es que la publicidad de estas compañías está muy enfocada a los jóvenes, de tal manera que si hay una población que probablemente no necesita estimulación es la gente joven, porque puede vivir realmente sin tomar cafeína. Entonces, aquí estamos juntando el hecho de que se está generando una bebida que tiene una gran cantidad de cafeína y que está orientada al mundo juvenil. Alguna comunidad autónoma, si no estoy equivocado, creo que Galicia está trabajando para prohibirlas. Prohibir siempre es complicado, pero al menos habría que regular y sobre todo informar a los jóvenes que realmente se están gastando el dinero en algo que no necesitan. Pero bueno, es un tema complejo en el apartado juvenil. En el deporte, fijaros, sí que la cafeína se ha investigado como una sustancia que tiene un efecto ergogénico importante. Pero la respuesta es lo mismo que le decía al compañero. La aplicación normalmente de la cafeína, que puede ser o a través de un preentrenamiento o incluso de una bebida energética, es para deportistas adultos y que están en una situación de rendimiento.
En niños, pues nos tenemos que centrar en que se lo pasen bien lo primero, que mejoren la técnica, la táctica y sobre todo que se adhieran, porque no me vale de nada tener jugadores o jugadoras de fútbol muy buenos con 12 años que cuando tienen 14 años ya no van a entrenar. O sea, que yo tengo que intentar hacer que los jugadores lleguen, por lo menos a su edad adulta, jugando a ese deporte. Y si por suerte a lo largo de mi entrenamiento, de los 300 que he entrenado, pues 3 o 4 llegan al alto rendimiento, genial, ¿vale? Entonces, ahí ya en esos es los que yo pensaría utilizar, o en mi visión de la suplementación deportiva es donde pensaría utilizar suplementos deportivos, realmente en esos deportistas. Pero para gente, por ejemplo, lo generalizo como tú querías o como comentabas anteriormente, para gente que, por ejemplo, va a correr una media maratón y su objetivo es bajar de las 2 horas, hay mucho que entrenar, hay mucho que mejorar en la comida y probablemente tampoco hay que volverse loco con la suplementación deportiva, ya sea cafeína o cualquier otra. Vamos allá. No pasa nada, para eso estamos. Bueno, lo primero quiero daros las gracias por vuestra ponencia, ha sido súper interesante, muy esclarecedora y la verdad es que me ha encantado y os doy la enhorabuena y os felicito. En segundo lugar, que estéis dedicando tantos esfuerzos a mejorar pues la vida de las mujeres en cuanto a que su adhesión al deporte pues sea mejor y les dé más alegría, más felicidad, más rendimiento y estén bien. Yo lo he hecho sin tantos estudios y todo esto y creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me ha ayudado siempre. Lo que veo es que estáis hablando de unos estudios y unos avances científicos que me parecen fantásticos. El problema es cuando eso, en principio, en deportes colectivos y de cara a una competición, cómo regular 22 jugadoras con tantos ciclos menstruales para que lleguen en un estado óptimo, porque cuando hay una competición queremos un rendimiento y queremos ganar. Podemos jugar, divertirnos y tal, pero el objetivo de una competición es que compites contra otro y quieres ganar, y yo creo que es bueno eso, que estamos aquí porque siempre queremos superarnos. Entonces, ¿cómo se puede regular eso o cómo hacer accesible a la gente normal, a los entrenadores de equipos pues, que no están en la élite, para que puedan aprovechar esas investigaciones y encuentren lo mejor? Coger ese sí que contestar alguno, que funciona. ¿Cómo hacerlo? Pues a partir de estas jornadas. Muchas veces cuando vamos a jornadas y congresos, el objetivo que tenemos es trazar redes y gente que se interesa por esa temática y que luego empieza a leer, se informa, pregunta. Es cuestión de... A veces es muy difícil cerrar un tema que es muy complejo en una presentación y de hecho yo normalmente cuando hago presentaciones lo que intento es plantar una semilla de interés en la gente para que el que quiera luego seguir utilizando ese criterio o aplicar esa información, pues lo que te comentaba, que lea o que pregunte. Pero en la experiencia es que en los equipos profesionales, como te decía, ya tienen alguien que está encargado específicamente de esto, que hay un preparador físico que de alguna manera está gestionando las cargas, pero que luego pasa por otro compañero que tiene información sobre el ciclo menstrual y la carga específica que lleva cada jugadora para intentar modular el planteamiento general. Por decirlo de alguna manera, hay alguien que traza el entrenamiento general del equipo, mientras que hay alguien que lo modula y lo individualiza para cada jugadora. Entonces, claro, fíjate que esto en un equipo de alto rendimiento ya estamos hablando que hay 2 personas que no están en la parte del entrenamiento, que están gestionando esa dinámica. En un equipo amateur en el que a lo mejor solamente hay un entrenador, fíjate que estos 2 que te comentaba son preparadores físicos, pero que no se encarga de la parte técnico-táctica del entrenamiento, o sea que estaremos hablando de, en los equipos de alto rendimiento, de al menos 3 personas. Trasladarlo a solamente una persona a veces es complicado, pero como había enseñado ahí, con una hoja Excel donde tengas información de en qué fase está cada jugadora, ya puedes hacer cosas, ya puedes
sino individualizar e intentar que tu equipo de 22 jugadoras, al menos subdividirlos en 3 equipos de 8, de 7-8, en función del ciclo menstrual y hacer un entrenamiento más planificado. O sea, que realmente no es sencillo, pero se puede, en el ámbito amateur yo creo que hay que echarle tiempo y ganas, porque luego aparte hay que diseñar no solamente la parte de entrenamiento físico, sino también la parte de entrenamiento técnico, táctico. El entrenador además también, o entrenadora, es motivador, es psicólogo, es todo. En un equipo amateur el entrenadora lo es todo, pero bueno, cuanto más específico sea a la hora de diseñar el entrenamiento, yo creo que más beneficios tendrá. ¿Puedo preguntar, ¿se puede llegar a modificar el ciclo menstrual de cara a una competición? ¿Hay estudios? Sí, en realidad muy sencillo. Es una de las diapositivas que he quitado por no alargar, pero esto se hace de manera muy habitual y se utiliza con píldora contraceptiva. En la primera conferencia que tuvimos de la red MUDE, de esta red de mujeres en el deporte, invitamos a varias deportistas de alto rendimiento y que particularmente, como nosotros la hicimos en Madrid, pues estaban alojadas en el centro de alto rendimiento, en el que hay una parte de entrenamiento y medicina. Y alguien del público preguntó justamente por eso y todas respondieron: nosotros cuando entramos en la órbita del CSD, cuando visitamos al médico y nos hace las pruebas, lo primero que nos indica y que nos recomienda es utilizar la píldora anticonceptiva, ya que de esa manera uno puede regular en qué momento va a ser cada periodo. Y esto es bastante útil pues a estos deportes que decíamos, en el que el máximo rendimiento está en un momento específico. Por ejemplo, una saltadora de longitud que va a competir en París, ya a día de hoy sabe cuándo va a ser la final de los Juegos Olímpicos. Pues podría, a través de la píldora, regular su ciclo menstrual para evitar que el día de la final tenga la menstruación. O sea, que existe la posibilidad de hacerlo y además en la experiencia que tuvimos en esta conferencia se utiliza. Si es esto éticamente reprobable o no, habría que considerarlo, pero claro, hay gente que durante 4 años está entrenando para maximizar su rendimiento y se juega becas, y simplemente por el hecho de tomar la píldora, pues a lo mejor pueden evitar que por la mala fortuna tengan su peor momento del ciclo menstrual el día de la competición. Y la otra forma, como decía Juan, pues en medida de lo posible, pues haciendo estas charlas, intentando comunicar y dando pequeños pasitos, porque hasta hace muy poquito todo el tema del deporte femenino, no es que fuera tabú, pero no tenía tanta aceptación. A día de hoy, el concejal no está aquí, pero lo podría asegurar, hay casi más chicas que chicos haciendo deporte. Y en las mismas modalidades, el fútbol es el reflejo de ello, ¿de acuerdo? Así que por eso se organizan estas charlas, esperemos que en el futuro sean más. Hoy se os ha caído la chica que tengamos, espero que haya una nueva jornada y podamos traer también chicas que nos ha faltado ese punto de pragmatismo suyo, ¿de acuerdo? Pero por lo demás, creo que es un comienzo y espero, ya te digo, que en futuras charlas pues podamos alargar esto más y que se creen sinergias, se creen gente que conozca gente, que vayamos preguntando y que con trabajo y con información pues nos resulte más fácil también a los entrenadores pues gestionar este tipo de cosas. El fútbol femenino ha venido para quedarse y esto lo tenemos que aprender sí o sí. O sea, en el curso de entrenador, yo soy entrenador nacional, nada, 0, ¿de acuerdo? Sí, hombre, te comentan algo, en fin, es importante, pero vamos, hemos dado aquí más de lo que se da, ¿de acuerdo? Todos venimos, la mayoría, del fútbol masculino y esto, os lo digo porque yo he empezado este año con el equipo regional, 0, ¿de acuerdo? Pues para esto se hace, para ir aprendiendo y ir conociendo. Así que la verdad es que yo estoy muy contento, muy orgulloso y le agradezco a los compañeros su estancia aquí y lo que nos han contado, y les pido un aplauso para ellos. Ahora le vamos a dar un detalle, si queréis venir para adelante, ya que nos... Vamos, chicos, venid para aquí, uno cada uno.
Gracias a vosotros. ¡Oro! De Pepillo,